Iniciamos la segunda jornada del curso de programación básica en C++. Tenemos dispuesto en nuestra carpeta de programación básica, habíamos guardado la práctica de Hola Mundo, que fue la que ejemplificamos la parte pasada. Hoy vamos a estar haciendo la introducción a los fundamentos de modularidad. Vamos a estar construyendo módulos en sus diferentes tipos para precisar cómo es esto, cómo se usa en un programa de C++ o en cualquier programa realmente. La modularidad se ajusta a cualquier lenguaje, incluso a los que están exclusivamente orientados por objetos, ya que dentro de los objetos siguen existiendo estos módulos, pero ahora con el nombre de métodos. Eso para simplemente hacer el comentario de ello. Voy a abrir dev C++, en este caso dev, por acá lo tengo. Voy a crear un file new, source file, que es el nuevo archivo. Si lo tienen en español le van a decir nuevo, nuevo archivo o archivo en blanco. Y este voy a presionar control S o se van aquí a File, Save As y van a guardar, usualmente en la misma carpeta para que no se compliquen tanto, práctica de modularidad, .cpp. Ya en la parte pasada nosotros habíamos determinado cuál eran las sentencias o cuáles eran las estructuras básicas de un programa en C++. Y habíamos determinado que había una parte de preámbulo y otra parte de la función main con su cuerpo principal. Así que vamos a estar cargando todas estas inclusiones, ¿no? En este caso, IOStream, el using namespace std, punto y coma, y la función principal, que es la función main, la cual tiene ciertas características, voy a repasarlas. Tiene un identificador, en este caso int, del tipo simple entero, un identificador del nombre de la función, en este caso main, y debe llamarse así siempre, un par de paréntesis abiertos y cerrados, un bloque, que es una llave que abre y una llave que cierra, y la etiqueta return, que va acompañada con el tipo de dato int y que para el sistema requiere que se retorne un cero. Como esto es una sentencia o una instrucción simple, debe determinar en punto y coma. Eso es básicamente parte de lo que vimos la vez pasada junto a la creación de variables o identificadores de tipos diferentes, ¿no? Enteros flotantes, que son los float, los enteros son los int, los caracteres, que son los char, los lógicos, que son los bol. Ahora, ¿qué es esto de la modularidad? Un programa en general puede estar constituido de módulos que ayuden a solucionar el problema desde partes más pequeñas. Cuando se da un problema, este problema puede representarse o su solución puede representarse desde varios subproblemas. Yo puedo picar un problema en subproblemas y estos subproblemas se van a convertir eventualmente en un módulo como tal. Básicamente es imaginarse que un programa en cualquier lenguaje de programación de alto nivel va a tener módulos que son como el main, hermanos del main, y todos estos módulos van a interactuar entre sí para resolver el problema. Y uno de ellos es el que obligatoriamente debe ser el módulo main, la función main. Los demás, pues vamos a estarlos invocando para que ellos vayan resolviendo el problema, ¿no? Y pueden ser invocados como mejor nos parezca, según la lógica que determinemos para esto que estamos diciendo. Ahora, voy a empezar otra vez desde cero con respecto a los módulos. Un módulo va a ser algo parecido a este main que tengo en pantalla. De hecho, me lo puedo copiar y lo voy a pegar aquí arriba para tener dos main. Pero una de las reglas fundamentales es que no pueden existir dos módulos con el mismo nombre. Si yo intento compilar esto, me va a generar un error porque hay dos main. Así que el de arriba yo lo puedo llamar módulo 1. Si yo compilo, va a funcionar porque hay dos módulos, se llaman diferente y eso no va a repercutir de forma errónea en mi programa. Ahora, ¿para qué un módulo? ¿Cómo yo empiezo a gestionarlo todo con módulo? Lo voy a estar ejemplificando cómo interactúo con ellos, la parte lo que es definición. Voy a estar yendo ejemplo por ejemplo y vamos a hacer una pequeña práctica de cada uno de los ejemplos. Los módulos se dividen en dos tipos para mi definición.
Uno son los procedimientos, la otra definición son las funciones. Las funciones como tal devuelven un valor, que es esto que está acá. Habíamos determinado que las funciones van a estar relacionadas con un tipo de retorno in, float, char y vol. Mientras que los procedimientos no retornan nada. Por lo tanto, un procedimiento va a estar relacionado con el tipo de dato void. ¿En qué consiste? Voy a empezar por crear un módulo del tipo procedimiento. Es decir, iniciamos con la etiqueta void. Este módulo se va a llamar, por ejemplo, imprimir bienvenida. Y vamos a poner acá un bloque. Imprimir bienvenida. Eso quiere decir que este bloque lo que va a hacer es una impresión en consola. Por ejemplo, un cout en el que se indica, por ejemplo, bienvenido. Y ya, imprimir bienvenida es imprimir bienvenido. Por ejemplo, en el punto y coma. Aquí estamos con esta parte. Esto sería imprimir bienvenida, pero atención, él no devuelve nada, porque si yo mando a alguien a que imprima, pues solamente va a mostrarlo. Es importante que este imprimir bienvenida no lo pueden escribir separado, porque esa es una de las reglas de los identificadores, que no pueden tener espacios, solamente pueden tener letras mayúsculas, minúsculas, números y guiones bajos. Es decir, que yo lo puedo llamar imprimir guión bajo bienvenida. Perfecto, eso está muy bien. Y la otra reglita es que no lo pueden empezar con un número. Eso no se permite. Así que este es un nombre válido para mi identificador de procedimiento. Y él escribe en consola, bienvenido. Pero si yo aquí compilo, no tengo ningún error, aquí chequeo que no tengo ningún error, y si lo corro, que es con el botón de Run, no pasa nada. No tengo bienvenido en la consola. Y esto se debe a que no invoqué al procedimiento. El main es el gerente de esta empresa. Así que él es el que decide quién se ejecuta y quién no. Para poder que imprimir bienvenida se ejecute, yo tengo que llamarlo desde el main. Voy a poner imprimir guión bajo bienvenida. Punto y coma. Y observen cómo lo invoco. Escribo el nombre tal cual como se definió en la línea 5. El par de paréntesis abiertos y cerrados para que el compilador entienda que no es una variable, sino que es un procedimiento. Y un punto y coma al final porque es la invocación. Lo que va a ocurrir aquí es muy sencillo. Como se está ejecutando el main invoca al procedimiento y el procedimiento imprime bienvenido en la consola. Luego ya se ejecuta el return y el programa es eliminado, pero ya me deja el registro en la consola de lo que está ocurriendo. Voy a compilar y ejecutar. Y observemos que imprime bienvenido. Ahora, supongamos que nosotros queremos que imprima cuál es su nombre y el usuario indique Isaac. Entonces que le diga bienvenido Isaac, que el sistema parezca que conoce a la persona después que se presenta. Para esto vamos a hacer entonces algo nuevo, una función. Yo quiero una función que sea capaz de leer un nombre. Pero ¿dónde guardo este nombre? Porque hasta el momento yo tengo el tipo de dato int que guarda números enteros, tengo el tipo de dato char que guarda una única letra o símbolo, pero una sola. Es decir, yo a esto no le puedo asignar un Isaac. Esto es imposible. Le podría asignar una I o le podría asignar una S, pero no Isaac completo. Tengo un float, que también es numérico, es para decimales, y tengo un bol, que a la final solamente hace alusión a tipos de datos lógicos que son verdaderos o falsos. Estos que están acá habíamos determinado que son tipos de datos simples. Ahora vamos a estudiar un tipo de dato compuesto o complejo, como lo quieran visualizar. Este tipo de dato es el tipo de dato string. Es un tipo de dato que permite capturar una palabra completa de la consola. Por ejemplo, Isaac, puedo leer un nombre, un apellido, cualquier cosa que sea una palabra que esté compuesta de letras, de números, de cualquier carácter. El string se conoce como una cadena de caracteres. Yo acá en el main me voy a crear una variable de este tipo. String se escribe de esta manera. string, string. Ese es como si fuese un int, pero observen que no lo tilda en negrita,
¿Por qué no lo tilde en negrita? Porque no es un tipo de dato simple, sino un tipo de dato compuesto. Es decir, compuesto de muchos caracteres. Y aquí yo le voy a dar el nombre de variable. Le voy a decir nombre, punto y coma. Observen, estoy indicando la creación de una variable que respeta la instrucción, termina en punto y coma. Esto que está acá se refiere al tipo de dato, y esto que está acá se refiere al identificador que estoy utilizando. Ahora, yo quiero que esto se lea. Yo quisiera en nombre guardar lo que se lea del teclado. Entonces yo puedo perfectamente acá mandar un mensaje cout e indicar, por favor, ingrese su nombre. Punto y coma. Incluso acá puedo poner dos puntos y que el cursor se quede esperando allí. Y luego con el objeto sein y el operador de extracción, le doy la orden al sein de que lo que indique el usuario en consola por el teclado lo guarde en nombre. Punto y coma. De esta manera, nombre va a contener ese Isaac, ese Elisa, ese Fabio que nosotros indiquemos como nombre. En este momento, si yo compilo, todo está perfecto. No podríamos confirmar el nombre, solamente si lo compilo y lo ejecuto, pues me va a pedir el nombre, por supuesto. En este caso me dice, por favor, ingrese su nombre. Yo le digo Isaac, le doy enter y me dice bienvenido. Pero no me dice bienvenido Isaac, yo quiero que me diga bienvenido Isaac. Y el bienvenido Isaac lo hace imprimir. Así que ya vamos a estar aquí hablando de los fundamentos de lo que constituyen estas comunicaciones. Yo quiero pasarle el nombre a este módulo, porque imprimir bienvenida es quien hace la impresión y el nombre vive en el main. Aquí empieza algo muy fundamental, muchachos. Todas las variables que viven en un módulo particular, por ejemplo, nombre, vive dentro del main. Solo vive en el main, no vive en ninguna otra parte. Si yo aquí en este cout que le pertenece a imprimir bienvenida, intento imprimir el nombre, la misma variable, nombre, no va a pasar absolutamente nada. Mire, error inmediatamente. Y me dice el error acá abajo, nombre no fue declarado, no existe, porque para imprimir bienvenida, este nombre no existe literalmente. Entonces, ¿cómo hago yo para mandarle el contenido de este nombre a imprimir bienvenida? La comunicación de los módulos se hace a través de sus paréntesis abiertos y cerrados. Lo que usted indique en este paréntesis abierto y cerrado se le envía en la invocación al otro paréntesis abierto y cerrado. Esa va a ser la conexión que ellos tienen, nada más. Entonces, yo acá puedo perfectamente invocar a imprimir bienvenida y pasarles el nombre. Le paso el nombre, pero no le voy a pasar la variable, porque la variable vive en el main, sino que imprimir bienvenida, como le va a llegar aquí un nombre, debe recibirlo en otra variable. Del mismo tipo, por supuesto. Como le estoy pasando un nombre que es del tipo string, aquí va a recibir un string y yo lo puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, auxiliar. En esta variable auxiliar, yo voy a recibir lo que me están enviando. ¿Qué pasa? Vamos a ver por acá. Supongamos que esta es la RAM. Cuando se ejecuta el main, se crea un nombre. Por acá en una de estas celdas se crea nombre. Luego mandamos un mensaje a la consola, por favor ingrese el nombre. Luego leemos el nombre que indica la persona, supongamos que dijo Isaac. Y luego mandamos a imprimir bienvenida. Y cuando llamamos a imprimir bienvenida, le pasamos el nombre, pero no le pasamos el nombre, o sea, la variable no se la pasamos. Lo que le pasamos es una copia de su contenido, o sea, un Isaac. Y ese Isaac se le asigna a este auxiliar, se le manda este Isaac. ¿Qué pasa entonces? Que dentro, cuando se invoca a imprimir bienvenida, que se invoca acá, ¿verdad? Se viene por aquí y ejecuta imprimir bienvenida. Él dentro de la RAM crea el auxiliar, por acá, auxiliar. Y a ese auxiliar le asigna Isaac, que es lo que le enviaron, Isaac. Entonces, dentro de este bienvenida existe esta variable que no es nombre, son diferentes, pero contienen el mismo valor. Y en ese momento yo puedo hacer la magia y llegar y decir bienvenido, creo un espaciocito
y pongo auxiliar. Mando a imprimir este texto que es bienvenido y mando a imprimir auxiliar. ¿Ok? En ese mismo orden. Compilo y ejecuto y me dice, ¿cuál es su nombre? Entonces yo aquí indico Isaac. Y me dice, bienvenido Isaac. Claro, el signo de exclamación está mal, debería el signo de exclamación lo quitamos de acá y lo agregamos luego de auxiliar. Es decir, otro par de comillas dobles, agrego el signo y cierro con el en el punto y coma. Vuelvo a compilar para verificar cómo lo estoy haciendo y me dice, ingresa su nombre, Isaac. Y ahora me dice, bienvenido Isaac. Entonces, estoy logrando comunicarme con el módulo a través de parámetros. Estos que están acá van a recibir el nombre de parámetros actuales, porque son los que tienen acá, es en la actualidad lo que ocurrió. Y este que está acá, que es el de recepción, va a recibir el nombre de parámetros formales. ¿Por qué formales? Porque los estoy creando, estoy indicando el tipo, mientras que acá solo paso el valor. Vamos a hacer esta prueba. Supongamos que, por ejemplo, acá, cuando llega a imprimir bienvenida, solo por probar, a auxiliar, yo le asigno María, el nombre de María, punto y coma. Y por acá, entonces, cuando yo le digo imprimir bienvenido, yo le paso Isaac, atención, pero dentro del módulo le cambia el contenido a auxiliar y le pone María. Así que va a decir bienvenido a María, bienvenido María. Pero afectará el nombre del main. Si yo después de mandar a imprimir bienvenida hago otro cout y mando a imprimir nombre, que es la variable que vive dentro del main, debería imprimirme entonces María, pero acá me lo habría modificado o no. Vamos a gestionarlo. Compilo y ejecuto y me dice ingresa su nombre, le digo Isaac y me dice bienvenido María, porque le cambió dentro del bloque, pero después él sigue teniendo Isaac. ¿Por qué? Porque esta variable que está acá no es esta variable que está acá, son diferentes. Así que si a esta variable la modifican, lo bueno es que no me modifican la variable original del main. Este es un tema que hay que verlo con mucho ojo clínico, con mucho cuidado, con paciencia, pero con constancia, porque es la base de la programación modular, del primer paradigma que hay que entender. Vamos a hacer una pequeña práctica. Nos vamos a plantear un problema y el problema que vamos a resolver es el problema del restaurante. Supongamos que nosotros queremos construir un restaurante. Y este restaurante, bueno, como nosotros somos una gente que está empezando con el emprendimiento y toda la cuestión, no vamos a empezar con un restaurante vendiendo muchísimas cosas. Vamos a montar primero un puestico de empanadas. Bien, una empanada rellena de algo. Para de repente algunos que no sepan a qué me refiero con una empanada es un plato típico venezolano que también se come en muchos países. Entonces, vamos a vender empanadas. En principio, somos modestos y empezaremos a vender empanadas de carne, pero como son de diferente relleno, pues ya iremos convirtiendo nuestro establecimiento en algo poderoso. Ahorita solamente pensemos en algo bastante simple, que sería literalmente vender una empanada. Así que piense en cómo sería este sistema, cómo pudiésemos nosotros resolver este problema de vender una empanada a un cliente particular. De allí nos vamos a agarrar para poder estudiar el resto de los fundamentos de la programación en general, no solo para C++, atención. Bien, vamos a definir el problema, muchachos. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra acá? Voy a volver a quitar esto porque lo voy a volver a hacer en la próxima parte. Voy a quitar todo este procedimiento. Ya sé cómo estar invocando procedimientos que hagan cosas, ¿no? Aún no he explicado cómo hago para que me retornen cosas y que me las devuelvan donde yo las necesito, que esas son las funciones. Vamos a ir viendo cómo se conciben este tipo de módulos. Pero lo primero que debemos hacer es definir el problema con el que vamos a iniciar. Este problema va a ir creciendo. Para hacer un comentario, indico slash, asterisco, asterisco, slash. Y dentro de este voy a escribir la definición del problema que tenemos.
Recuerden, toda producción algorítmica destinada a codificación en alto nivel requiere un problema inicial. Entonces acá nos dice, diseñe un programa que permita gestionar una venta de empanadas. Suponga que tiene tres tipos de empanadas y un usuario hará un pedido. Al final, muéstrele al usuario cuánto debe pagar por su pedido.